Este, esta grabación se corresponde con el tema del día de hoy, que es diarreas agudas en la infancia. ¿Sí? Vamos a ir a las partes del texto que puedan resultar quizás un poco más complejas. El resto, por favor, va a quedar supeditado a su lectura y a su análisis e interpretación domiciliario, ¿sí? Para no abrumarlos con videos muy largos, ¿sí? Entonces, rápidamente vamos a comenzar definiendo a la diarrea aguda como un cuadro donde aumenta la frecuencia, la fluidez y el volumen de las deposiciones a lo largo del día con una pérdida variable de agua y electrolitos. Esto es importante, ¿sí? Una diarrea no es solamente una evacuación líquida, sino que dentro de ese líquido se pierden electrolitos, ¿sí? Por eso el alto riesgo de la deshidratación, con una duración de este cuadro menor a 14 días. Entre los 14 días y los 30 se corresponde a un cuadro de diarrea prolongado y más de 30 días diarreas del tipo crónica. ¿Mm? Los signos y síntomas están sujetos a la etiología y a la deshidratación que pueda estar eh, simultáneo al cuadro diarreico. En relación a la clínica y su etiología, por ejemplo, las virales son las más frecuentes de la época otoñal, eh, así como también el invierno, comienza con un componente del tipo de vías aéreas altas, luego aparece vómitos y fiebre, y para luego desencadenar un cuadro de diarreas abundantes de comienzo brusco, ¿sí? Eh, y que expone al niño a rápidamente poder deshidratar, ya que impide la recuperación de la normohidratación o la corrección del cuadro de deshidratación por vía oral por los vómitos que le preceden. En cambio, las formas bacterianas son más propias de la época estival, del verano, y tienen mucho que ver con la contaminación de los alimentos y del ambiente, como así de la higiene personal de estos niños y sus familias, donde principalmente las diarreas son acuosas, con secreciones, mucosidad y estrías de sangre, ¿sí? Cuando uno lee sangre en las diarreas, tienen que ser estrías, ¿sí? Son estrías de sangre. Y hay una correspondencia en relación a la época del año y al déficit del control sobre la higiene personal, ambiental y los alimentos, una relación directa con el síndrome uremicomolítico, tema que vamos a ahondar en insuficiencia renal aguda. Las formas parasitarias tienen mucho más que ver con ya diarreas crónicas, así que le vamos a prestar mucha atención a las virales y bacterianas como formas agudas y las parasitarias como formas crónicas. En relación a las características de la deposición, aportan un gran valor diagnóstico, ¿sí? Los invito a que después puedan leer en relación a las formas secretoras, malabsortivas y osmóticas, que hacen que en las diarreas se presenten más o menos líquidas o con más eh, frecuencia de deshidratación. Recuerden que las formas disentéricas eh, tienen mucho más que ver con ya formas del tipo bacterianas, enteroinvasivas y que exponen a cuadros sépticos de estos niños. En cambio, las acuosas son generalmente mucho más del tipo viral. En relación al examen físico, ¿sí? Generalmente todo apunta a su correspondencia con la deshidratación,
al cual está expuesto este niño. La deshidratación se entiende como una alteración hidroelectrolítica ácido-base del medio interno de este paciente. Es decir, es una alteración del medio interno donde se altera la concentración de líquidos electrolitos y del estado ácido-base. Una variable que ayuda mucho a entendernos con la gravedad de la deshidratación es el porcentaje de pérdida de peso corporal a partir de los líquidos perdidos por vómitos y deposiciones diarreicas. Recordemos que las deposiciones diarreicas deben ser contabilizadas en chata y luego en brocal en caso de un adulto o en pañales en infantes pequeños. Toda diarrea debe ser contabilizada, toda diarrea debe ser volcada a un balance hidroelectrolítico. Eh, Volviendo al peso, es importante siempre conocer un peso anterior del paciente, ¿sí? Porque nos va a permitir conocer cuánto porcentaje ha perdido de peso en relación al peso perdido, pero no por desnutrición, sino por alteración hidroelectrolítica, pérdida de agua principalmente. Cuando yo digo agua y electrolitos, ¿eh? Entonces, una pérdida de peso entre menor al 5% se corresponde con una deshidratación, un cuadro de deshidratación leve. Uno entre el 5 al 9 o al 10 se considera moderado y 10 o más ya es una forma grave con generalmente formas o signos de shock hipovolémico. Además de entendernos con el porcentaje de pérdida de peso, hay que recordar que las deshidrataciones en relación a la concentración de la tonicidad del plasma pueden comportarse de formas isotónicas, eh, hipertónicas o hipotónicas. Generalmente el 90% de las deshidrataciones se consideran isohipotónicas, lo cual genera que los pacientes mantengan cierto, a ver, ¿cómo les puedo decir? Cierto volumen intravascular que no los expone a la hipotensión arterial, al shock hipovolémico, ¿sí? En cambio, por ejemplo, una deshidratación hipertónica, ¿sí? Donde el agua sale del intracelular para rápidamente alcanzar el intravascular y por el proceso diarreico ese volumen intravascular se pierde, ¿sí? Eh, en el sentido no que se pierda lo que está circulando, no, no, por favor, sino que se mantiene, pero se vuelve insuficiente frente al pobre aporte y a la pérdida masiva de diarrea. Por ejemplo, esos cuadros de deshidratación hipertónica, realmente el paciente mantiene valores tensionales importantes, normales, pero tienen una fuerte deshidratación celular. Como dice acá, muy poco frecuente, ¿sí? Acá dice muy poco frecuente, las hipernatrémicas, donde predominan signos que evidencian deshidratación celular con sed intensa, piel seca y caliente, pliegue pastoso, irritabilidad, convulsiones, pero raramente shock, porque al haber un volumen de líquido que sale de las células para entrar a la circulación, es un paciente que a mí no se me choquea rápidamente a nivel vascular, pero sí deshidrata mucho a nivel celular. La acidosis metabólica es un problema en toda forma de deshidratación, ya vamos a ver cómo se manifiesta y qué hay que poder corregir, así como también en casos severos hay alteraciones del sensorio, mala perfusión periférica con el lentecimiento del relleno capilar, más de 2 segundos, el signo de pliegue positivo, por supuesto, signos clínicos de hipocalemia,
¿sí? Como la hipotonía muscular, la hiporreflexia, ilio y el globo vesical, todos signos y síntomas de hipocalemia. Acá les dejo para que luego ustedes hacen clic arriba del PDF y pueden ver sobre colocación de accesos vasculares periféricos, recursos y técnica y procedimiento. No pierdan la oportunidad de verlo. Vamos a algo muy importante que es sobre los estados, la evaluación del estado de hidratación, ¿sí? En relación a los disturbios hidroelectrolíticos y metabólicos ácido-base, ¿sí? Donde habíamos dicho que a partir del peso entendíamos la, los cuadros que teníamos de hidratación, pero también tenemos una semiología, ¿sí? Entonces, si bien el peso ayuda mucho, tenemos una semiología que nos permite entendernos con qué tipo de deshidratación tiene nuestro paciente. En relación a la sed, fíjense que tenemos una columna de lo normal, leve y moderado, y lo que es grave. Leve y moderado siempre es lo mismo. Puede pronunciarse un poquito más en el moderado, pero es lo mismo. En cambio, el grave ya modifica. En relación a la sed, fíjense que generalmente leve y moderado hay más de la normal, el paciente demanda el consumo de líquidos, en el grave es excesivamente, o puede pasar todo lo vez que ya no demande por alteración del sensorio. En la orina, generalmente el paciente empieza a concentrar la orina por la oliguria, se toma un color amarillo fuerte, oscuro, y en las formas graves el paciente ya está oliguanúrico o empieza a estar anúrico. Recuerden que el riñón funciona a expensas de dos variables, presión y volumen. Si yo pierdo presión, porque pierdo volumen, el riñón no fabrica orina. En relación al aspecto, ¿sí? Los ojos se dicen que están, tienen en oftalmos o en oftalmía, ¿sí? No se dice hundidos. Hundidos me lo puede decir la mamá, pero nosotros vamos a decir que esos ojos tienen oftalmia, es decir, la deshidratación es periorbital y da la impresión que el globo ocular hunde. Esa es la explicación. Nosotros decimos enoftalmia. En relación al aspecto, el niño está irritado, somnoliento y en las formas graves, antes de deprimir y ponerse comatosos, se ponen combativos, enojan por todo sin algo que haya despertado el enojo en particular. Boca y lengua generalmente están secas, ¿sí? En leve moderado. En las formas graves ella es muy seca, no hay saliva, la lengua está saburral o despapilada, no es despabilada, que es un error, ¿sí? No es despabilada, es despapilada. Se pone saburral o despapilada, donde aparece una lengua blanquecina, ¿sí? Impresiona como la lengua del gato, ¿sí? Se ven las papilas. En relación a la respiración, generalmente el niño está taquipneico, ¿sí? Eh, y su pulso suele ser taquicárdico, filiforme. El pulso filiforme es ese que uno presiona y si presiona mucho lo pierde, si presiona poco no lo encuentra, ¿sí? Es un pulso que está perdiendo volumen y está perdiendo presión de pulso. En relación a la respiración decíamos que en las formas leves y moderadas el niño empieza a tener taquipnea y en las formas graves hipernea, donde no solo aumenta el caudal de frecuencia, sino la profundidad. Esto es un signo de que el niño está teniendo una acidosis metabólica y recuerden que una forma de corregir con el aparato respiratorio es llevar a todo lo contrario. Si yo tengo una acidosis metabólica, el cuerpo me quiere llevar a una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿qué hago? Convierto los hidrogeniones en dióxido de carbono y los elimino a partir de expiraciones profundas y rápidas. Muy bien. En relación al signo del pliegue, Fontanella, bueno, el pulso ya lo vimos. Elasticidad aparece el pliegue positivo y más de 2 segundos en los graves. Recuerden que los pliegues se hacen en el cara interna del antebrazo y en el abdomen, ¿sí? Son los sitios donde se
determina la presencia del pliegue, que cuando es positivo está diciendo que hay una deshidratación a nivel del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Si deshidrata el tejido celular subcutáneo, es una evidencia de que hay una deshidratación mayor detrás de ese pliegue. Las fontanelas, recuerden que tenemos dos, la anterior y la posterior. La posterior cierra entre 1 a 2 meses de vida y la anterior hasta los 8 meses se puede llegar a palpar, ¿sí? Ya después ya no. Entonces si yo digo, ¿se puede palpar una fontanela en un chico de 1 año o 2 años? No, porque ya a los 8 meses ya cerró, ¿sí? No se pueden palpar. Entonces la fontanela, la anterior y la posterior, durante los dos, el primer mes o 2 meses de vida y la anterior hasta los 8 meses aproximadamente, se palpa deprimida cuando el paciente está deshidratado. El relleno capilar va enlenteciendo cada vez mucho más. Bueno, ¿qué se hace? Bueno, si no está deshidratado y está con diarreas, se conserva la normohidratación, ¿no? Se emprende un plan higiénico dietético para mantener la normohidratación. Si tiene deshidratación leve y moderada, hay que corregirla alcanzando la normohidratación. Se dan luego pautas. Este chico queda en observación hasta que se recupera la normohidratación y se establecen pautas y criterios de alarma para su atención ambulatoria. Y las formas graves siempre se tiene que internar, por supuesto. En relación al tratamiento, ¿sí? Recuerden que esto después por favor léanlo, ¿sí? Es importante esto de que no debe consumirse crema de bismuto, ni carbono activado, ni anticolinérgicos, ni loperamida, prebióticos. Esto por favor después léanlo. Las recomendaciones universales de lo que no se consume en los niños, nada de test de anís estrellado, ni de ningún yuyo extraño. Vamos rápidamente a la terapia de rehidratación oral. Nosotros usamos las sales de hidratación oral recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Recuerden que las sales de hidratación oral se preparan siempre en 1 litro de agua que previamente se hierve, se deja entibiar y se vuelca un sobre en 1 litro, se revuelve bien y dura 24 horas, sea a temperatura ambiental o esté refrigerado, ¿sí? Si sobra después de 24 horas, se desecha y se vuelve a preparar. Si alguien me dice, ¿puedo preparar con agua mineral las sales? No, porque las aguas minerales ya tienen sodio y cambian la concentración del sodio, del calcio, es decir, cambian la fórmula original, que es la que yo necesito para recuperar la normohidratación o mantenerla. Entonces, no agua mineral, agua potable y siempre hervida. Si es agua de un pozo, igual se hierve. Es agua que sale de la canilla y yo vivo en Capital Federal o en un barrio cerrado o tengo seguridad que es potable, igual se hierve. Toda agua siempre se hierve, sea del origen que sea. Se deja entibiar, se vuelca ese sobre, dura 24 horas a lo largo refrigerada o a temperatura ambiente. Recuerden que las sales de OMS lo que contiene es cloruro de sodio, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, glucosa anhidrada, ¿sí? ¿Y para qué sirve cada una de estas cosas? ¿Por qué sí las sales de OMS y por qué no la 7-Up, que es una gaseosa? ¿Por qué no el Gatorade? ¿Sí? ¿Y por qué sí las sales de OMS? Porque las sales de OMS tienen lo que necesita un niño para contrarrestar las alteraciones ácido-base hidroelectrolíticas, es decir, para controlar su medio interno que está alterado por la deshidratación a expensas de una diarrea aguda. Necesitamos sodio porque el paciente lo pierde con las diarreas, así está hiponatrémico. Necesitamos cloruro de potasio porque el paciente lo pierde, está hipocalémico. Necesitamos bicarbonato de sodio porque pierde bicarbonato de sodio, concentra hidrogeniones y el niño se expone a la acidosis metabólica. Por eso el bicarbonato de sodio se consume para corregir esa alteración ácido-base. El Gatorade no tiene bicarbonato de sodio, la 7-Up tampoco, por eso no se usan esos productos. Si bien alguno puede decir, no, pero yo veo que a la mamá sí, muchos pediatras aún lo indican. ¿Saben por qué? Porque es más fácil que el niño consuma Gatorade o 7-Up porque le guste y la madre facilite el tratamiento,
y no las sales que, digamos, que no terminan de ser del todo ricas, si bien vienen saborizadas y en sabor a ananá y frutilla, no dejan de tener como un sabor un poquito más salado. Entonces eso hace que al niño le cueste consumirlo, pero es lo mejor. Inclusive la glucosa que tiene es muy poca, porque la idea, recuerden que cuando uno está con diarreas, la dieta además de ser gastroprotectora y ser una dieta astringente y gastroprotectora, uno evita los dulces, ¿sí? Los hidratos de carbono simples, porque esos aumentan la ósmosis de líquidos de la vellosidad intestinal a la luz intestinal y tenés más diarrea. Por eso a un chico con diarrea no le vamos a dar chocolatada, ni chocolates, ni yogures con chocolate, nada dulce, ¿sí? Usaremos lácteos descremados en lo posible y siempre con edulcorantes, no con azúcares simples. Galletitas no tampoco, ni de chocolate ni de nada. Somos galletitas que son las famosas de agua, como las criollitas, las galletitas de express, pero sin manteca, sin mermelada, sin dulce de leche. Muy bien. Eh, Controles, obviamente, de enfermería, reconocimientos vitales, todos los parámetros vitales, tensión arterial, pulso, respiración, temperatura, el control del peso, evaluación de los signos clínicos de hidratación y de norma y deshidratación, determinación periódica por lo menos 2 veces al día del peso, control estricto de la diuresis, característica, densidad de la diuresis, el control estrictísimo de la deposición diarreica. Recuerden que en la infancia usamos mucho el pañal se pesa en seco, se usa y cuando la mamá me lo devuelve envuelto en una bolsita, ¿sí? Eso se vuelve a pesar. Entonces, si un pañal seco pesaba 50 gramos y yo ahora lo peso usado y pesa 100, voy a decir 100 menos 50 que pesaba en seco, tengo 50 gramos de diarrea. Y en el balance electrolítico, esos gramos de diarrea se traducen en mililitros. Entonces voy a decir, tuvo una diarrea de 50 mililitros. Cuando yo tengo que, para poder monitorizar la diuresis por un lado y la diarrea por la otra, cuando tengo un pañal, no usamos sondas vesicales, ¿sí? No propongan colocar una sonda vesical en un niño con diarreas. La idea es descomplejizar, no complejizarla al paciente, ¿sí? Todo cuerpo extraño que ingresa eh, es siempre una forma de puerta de entrada de infecciones nosocomiales. ¿Qué se hace? Se pone un colector de orina, que son dispositivos que se pegan sobre los genitales excretores, el pene en el niño y la vulva en la niña, y ahí se captura la orina por un lado y en el pañal la diarrea. En relación a la alimentación, ¿sí? Hago una cosita muy pequeña al consumo de las sales de hidratación. Siempre vamos como se ofrece la Organización de la Salud, por vía oral, pequeños sorbos, ¿sí? La idea es eh, empatar uno y uno con la deposición, ¿sí? Toda deposición debe estar empatada con un consumo aproximado de 200 a 250 mililitros de sales de OMS. Entonces, cada diarrea debe estar empatada con un consumo entre 200 y 250 mililitros de sales de hidratación. La alimentación, si está lactando, se mantiene, ¿sí? Nunca se suspende la lactancia materna. En relación a los alimentos, como habíamos dicho, de alto valor nutricional, gastroprotectores, astringentes, se evitan los dulces, los hidratos de carbono simples. En relación a los lácteos, hay algunos pediatras que prefieren lácteos deslactosados. La lactosa es el azúcar,
es un hidrato de carbono de la leche, entonces se evita la incorporación de la lactosa comprando productos deslactosados, como la famosa Serenísima cartón amarillo. Muy bien. Eventualmente los niños que no están pudiendo normohidratar o presentan intolerancia por vía oral, ¿sí? Algunos médicos proponen la inserción de sondas nasogástricas para la recuperación de la normohidratación o el restablecimiento de la normohidratación con gastroclisis con sales de Oms, y otros prefieren la colocación de accesos vasculares periféricos para emprender la recuperación de la normohidratación con soluciones parenterales. Por favor, acá no entra para nada el concepto de nutrición parenteral. No, no, nada que ver. Si tenemos un niño que ha deshidratado por un evento agudo y eventualmente se recuperará. Si no puede hacerlo por vía enteral, lo va a hacer por vía parenteral con soluciones polihidroxilíticas que van a recuperar el estado del paciente con un acceso vascular convencional, periférico. En relación a los aspectos, bueno, acá hay un poco cómo se maneja el tema de la sonda nasogástrica, ¿sí? Las condiciones de seguridad. Esto ya lo habíamos visto, lo repasamos un poquito en cómo alimentar a los niños con problemas respiratorios. Los invito a que por favor leerlo y repasarlo nuevamente. ¿Sí? Acá tienen videos de cómo colocar una sonda nasogástrica en la infancia. Vean estos videos que son procedimentales, ilustran de una manera muy interesante. Que yo ahora no lo puedo hacer si no es con un video. Así que ha sido el tema. Están invitados también a hacer el trabajo de resolución clínica. Esto siempre es optativo. Si quieren hacerlo y luego consultarlo, obviamente queda a su criterio. Me lo pueden consultar en tanto, profesor, lo hice, está bien, o tengo dudas de esto o de aquello. ¿Sí? Aprovechen los medios de comunicación que tenemos y nos vemos próximamente con el tema de meningitis. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.